Sean todos nuevamente bienvenidos a este video número 24 de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón. Estuvimos estudiando en la oportunidad pasada, en el video número 23, la importancia de reconocer el principio del decreto, aquel donde comenzarían a contarse las 70 semanas de Daniel. Y hemos podido notar que el rey que mejor se adapta a este decreto es Artajerjes II, aquel rey persa que comenzó a gobernar en el 404 a.C. En esta nueva oportunidad vamos a revisar la historia romana del primer siglo y su relación con las profecías que nos cuenta el libro de Apocalipsis, para poder definir la fecha exacta del escrito y comprender que tiene relación con el adverbio de tiempo pronto que el mismo libro nos muestra. Espero en el Señor que nuevamente disfrute un poco de la historia extrabíblica y su relación con lo que nos cuenta la Biblia en cuanto a las profecías antiguas y su consumación en el primer siglo después de Cristo. Dios me le siga guardando. En este momento le canto a mi Señor, es mi Salvador y mi Redentor. Solo en su presencia encuentro consolación, la paz y el perdón, eterna mansión. Seguimos avanzando en este video número 24 y como siempre es bueno hacer un pequeño resumen del video anterior, en el cual estuvimos hablando de todos estos reyes medos persas, los cuales tienen una influencia importante en la historia que nos cuenta el libro de Esdras y aún el de Nehemías. Y estuvimos buscando dónde justamente comenzó el decreto de las 70 semanas. Recuerde que Esdras nos habla de un Ciro que tiene relación con aquel que emitió la orden en el primer año de su reinado para empezar a reconstruir la casa de Dios. Y a pesar de que comenzó a reinar en el 550 a.C., se asume que venció a Babilonia en el 539. Por lo tanto, el primer año de su decreto estaría en el 538 y jamás va a coincidir con las 70 semanas de Daniel, que tenían que involucrar en la semana número 62 la muerte del Mesías príncipe y la destrucción de la ciudad y el santuario. Previo a esta semana número 62, también sabemos que se dedicarían 7 para reconstruir lo que el rey de Babilonia había destruido cuando invade Jerusalén y le destruye su templo. Hasta este nivel entonces tendríamos esos 7 que hemos hablado más los 62 y estaríamos hablando aproximadamente de 69 semanas, quedando la última semana que tiene que ver con la confirmación del pacto, como lo anunció Daniel 9 desde el 24 hasta el 27. Esdras también nos habla que esta reconstrucción fue paralizada en tiempos de un Asuero y de un Artajerjes, y lo puede leer en el capítulo 4. Luego nos dice ese mismo capítulo que quedó paralizado hasta tiempos de un Darío, y este Darío en el segundo año de su gobierno daría otro decreto para continuar la obra que Ciro II había comenzado, y nos va a contar todo el capítulo 6 de Esdras. Asumiendo que empezó a reinar en el 423, al quitarle estos 2 años, estaríamos hablando entonces que el decreto lo emite en el 421. Después, en el capítulo 7 del mismo libro de Esdras, nos habla de un Artajerjes que después de Ciro permite ir a restaurar la adoración en Jerusalén, entregándole en el año 7 de su reinado una orden a Esdras para que fuera a restaurar las leyes de Dios y ese gobierno, ya que Esdras pasó a ser gobernador por orden de este rey Artajerjes. Este es el mismo Artajerjes que permite a Nehemías el ir a completar la reconstrucción de los muros que estaban caídos, cuando en el año 20 de su reinado Nehemías se acerca a pedir dicha autorización. Entendiendo entonces que el mejor de todos los decretos fue el que emitió este Artajerjes en el año 7 de su reinado, porque es allí donde autoriza restaurar inclusive la adoración,
Y sabiendo que comenzó a gobernar en el 404 a.C., al restarle los 7 años nos quedaría el 397 a.C. Y entendiendo que Levíticos 25 verso 8 nos cuenta que la semana profética en vez de días cuenta años, entonces tenemos que 70 semanas multiplicado por 7 años cada semana nos da un total de 490. Y en el momento de sumárselo a este decreto del 397, tenemos que hasta el año 0, donde nace el Cristo, habrían pasado los 397. Y los otros 93 que nos estarían faltando nos llevaría el fin de las 70 semanas justamente hasta el año 93 después de Cristo, fecha que no sobrepasa el fin del siglo del que Cristo había hablado y que tiene mucha relación con acontecimientos sucedidos en la historia paralela que nos habla de la Roma que tuvo algunas adversidades como la erupción del volcán Vesubio y el incendio de 3 días del año 81, pero que también es una fecha importante porque cercano a esta historia finalizaría la dinastía de los Herodes. Finalizaría también cercano a ellos la dinastía de los Flavios con el asesinato de Domiciano en el año 96 y ya habría acontecido justamente la destrucción de la ciudad y el santuario, lo cual es muy buen decreto y muy buena fecha para ubicar esta última semana profética que según Apocalipsis 1 del verso 1 hasta el 3 eso que está narrando el libro estaría cercano a ser consumado en tiempos de los hermanos de ese primer siglo. Este es más o menos un resumen de lo que hemos hablado en el video número 23, aunque les sigo invitando a revisarlos con detalles a partir del video 14 para que tenga una relación lógica de los eventos aquí mostrados. Entendiendo que según Apocalipsis 11.2 los gentiles todavía no habían hollado la ciudad santa, refiriéndose a esa destrucción que tendría lugar en Jerusalén y que había sido reforzada por el Cristo, según Lucas 21 del 20 al 24, acción que estaba profetizada en Daniel dentro de esas 70 semanas que tendrían lugar, donde afirmó según el capítulo 9 verso 26 que después de la muerte del Mesías un príncipe vendría a destruir la ciudad y el santuario. Tenemos entonces que Apocalipsis estaría siendo escrito antes de esta destrucción y todo lo que nos cuenta dentro de él estaría justamente mostrando la consumación de esta última semana profética que según el capítulo 10 verso 7 del mismo libro de Apocalipsis se consumaría ese misterio que había sido entregado a los profetas en el momento en que fuera tocada la séptima trompeta, pero que debido a que no pueden entender muy bien el comienzo de este decreto, no pueden relacionar este último acontecimiento de la última semana justamente con el libro de Apocalipsis, porque el pronto que él muestra, indicando un tiempo cercano, lo han llevado a alegorías, debido al hecho de que han ubicado el escrito de la carta de Apocalipsis después del año 90, lo cual indicaría que si la ciudad santa debía ser hollada y eso ya había acontecido antes del escrito, entonces ya no la estarían relacionando con esta destrucción, sino con una aparente destrucción futura que termina siendo mostrada de maneras alegóricas. Y eso hace una distorsión plena de estos adverbios de tiempo pronto y cerca que el libro muestra, sin poder entender siquiera que esa ramera que habla el capítulo 17, versos 16 al 18, que sería desolada, desnudada, devorada sus carnes y quemada con fuego por una bestia que Dios había determinado para que cumpliera sus propósitos, esa ramera que según Ezequiel capítulo 16 verso 30 en adelante, así fue como Dios le llamó a Jerusalén por haberse corrompido con dioses extranjeros al punto de sacrificar a sus hijos en honor a esos tipos de dioses, y que nuevamente Isaías 1:21 le vuelve a llamar de la misma manera, diciendo que se ha convertido en ramera la ciudad que había sido fiel, pero prometiendo Dios que la iba a limpiar aún hasta sus escorias. Entonces esa ramera que nos cuenta Apocalipsis estaría anunciando justamente esta destrucción
o limpieza, si le quiere llamar así, que según Lucas capítulo 21, versos 20 al 24, el Señor aseguró que serían días de retribución para que se cumpliera lo escrito. Pero debido entonces a que la carta de Apocalipsis ha sido ubicada después del 90, ya no pueden relacionar a esta ramera con la destrucción de Jerusalén, sino que muestran un pensamiento hacia el futuro, tratando de hacer ver que tal vez esa ramera puede estar representando a la Iglesia Católica, así como también la bestia puede estar representando a cualquier gobierno que genere acción de imperio. Y por eso es tan importante que podamos entender el comienzo de este decreto y su finalización para que podamos ubicar todos esos acontecimientos de las 70 semanas en ese tiempo que nos muestra la misma profecía, sin estar haciendo pensamientos fuera de textos. En esta oportunidad vamos a chequear un poco más sobre el por qué es tan real que Apocalipsis fue escrito antes del 70 y su relación con todas las profecías que nos contaba el Antiguo Testamento. Para poder entenderlo así, es necesario que comprendamos que Apocalipsis capítulo 1, verso 19, afirma el siervo Juan que se le mandó a escribir todo lo que había visto, lo que es y lo que sería después, lo cual nos hace pensar que el libro de Apocalipsis no está narrando totalmente un futuro, sino que está mostrando que ya Juan podía escribir acerca de cosas acontecidas, de cosas que en ese instante se estaban viviendo y de las que vendrían a ser después. Para seguir avanzando en estos planteamientos, se nos hace necesario recordar las profecías de Daniel. Y esta imagen ya la usamos en los videos número 14 y 15 para hacer referencia a ese Daniel que estuvo en el foso de los leones y que el ángel del Señor no permitió que le hicieran daño. Él nos contó acerca de una imagen que tuvo en sueño Nabucodonosor II y nadie le podía revelar sus significados hasta que Dios se lo revela a Daniel, el cual le explica al rey los detalles de esa imagen que él tuvo. Esa imagen estuvo formada por 4 partes y según el capítulo 2 de Daniel se la va a explicar minuciosamente. De todas maneras puede observar estos detalles en los videos anteriores, pero por ahora vamos a volver a usar algunas imágenes que ya habíamos compartido y que nos van a aclarar el misterio que Daniel estaba mostrando. Si hacemos una línea del tiempo y ubicamos en algún espacio la cruz, tenemos que Daniel está profetizando un poco más de 500 años antes de la venida del Cristo. Y cuando explica la imagen, le hace saber al rey que la cabeza de oro estaba representada justamente por el rey de Babilonia, el cual era una de esas bestias que estaba narrando el capítulo 7 del mismo libro de Daniel, la cual tendría forma de león y alas de águila. Babilonia comenzó a reinar en el 605 hasta el 539, cuando es vencida por el rey persa Ciro II. En todo este tiempo, la tribu del sur, es decir, Judá, estuvo cautiva bajo este imperio babilónico. Y es durante este tiempo en que Daniel escribe acerca de las 70 semanas que le había revelado el ángel Gabriel. Luego nos cuenta que el pecho de esa imagen estaría representando a otro reino y que según el capítulo 7 estaba haciendo referencia a los medos persas, comparándolo con una imagen de un oso que tendría un costado más levantado y que justamente hacía mención al mayor dominio que tenían los persas. Daniel dentro de su libro también expresa que era un macho cabrío con 2 cuernos y uno más fuerte que el otro, para referirse justamente a los persas. Nos sigue contando que el muslo de esa imagen se estaba refiriendo al imperio de los griegos, ese que comienza en el 331 con Alejandro Magno y termina siendo vencido por los romanos en esa llamada Guerra de Corintio del año 146. En el capítulo 7 hace saber que era una imagen de un leopardo con 4 alas, lo cual pudiera estar representando
a las 4 divisiones que hizo Alejandro Magno sobre sus comandantes, dividiendo justamente el imperio en esas 4 partes. Y luego, las piernas y los pies de dicha imagen estaría representando a Roma, esa que comenzó a reinar justamente en el 146 y que según el capítulo 7 tendría una imagen espantosa y terrible, con colmillos de hierro y con 10 cuernos que estaba representando 10 reyes, de los cuales vamos a seguir hablando en este video. Según el mismo profeta Daniel, nos cuenta el capítulo 2 que una piedra que sería cortada desde el monte vendría a destruir a esa imagen y estaba haciendo referencia al reino del Cristo, el cual sería eterno. Y una vez que fueran vencidas estas 4 bestias, según Daniel capítulo 7, verso 17, sería recibido por los santos ese reino eterno, según el verso 18. Muchos creen que el reino fue entregado en el año 33 cercano a la cruz, pero todavía podemos notar que no es exacta esta apreciación, porque 600 años después de escrito Daniel, todavía el siervo Juan en Apocalipsis nos está hablando sobre esta bestia que haría guerra contra los santos. Por esa razón usted podrá leer en Apocalipsis capítulo 5:10 que todavía no reinaban sobre la tierra. Y solamente es en el capítulo 22:5 donde vemos la expresión de que los siervos reinarían por los siglos de los siglos. Sin embargo, todo depende de la manera como se vea el pronto, ya que ese capítulo 22 no estaba consumado en el momento de escrito Apocalipsis, pero que según el verso 10, Juan no debía sellar las profecías de ese libro porque el tiempo estaba cerca. Vamos a enfocarnos entonces en esta Roma del primer siglo, y para ello sigamos manteniendo la imagen de esta línea del tiempo donde podemos mostrar el antes y después de la cruz, que nos permitirá poder ubicar todos los gobernantes que tuvo Roma después que venció a Grecia. Para avanzar es necesario que comprendamos que ya Roma existía, mucho antes de que Grecia fuera vencida, y su origen lo tienen representado en una mitología, donde asumen que fue fundada en el 753 a.C., y según la leyenda, Rómulo y Remo eran 2 hermanos gemelos que el rey Amulio intentó asesinar, pero no se atrevió a matarlos y los dejó en el río Tíber. Según la leyenda, apareció una loba quien los amamantó y los cuidó. Esos niños crecieron y fundaron la ciudad de Roma, pero Rómulo terminó asesinando a Remo y se coronaría rey, dando comienzo a esa monarquía en Roma. Nos sigue contando la historia que esta Roma está formada justamente sobre 7 colinas que fueron repartidas entre los primeros romanos. Esas 7 colinas están cercanos al río Tíber, como lo vemos aquí representado, y que es justamente el río donde Rómulo y Remo fueron arrojados. Y según la historia, en esas 7 colinas, los romanos fueron creando los principales lugares de su ciudad, formando el Foro Romano, donde los habitantes podían reunirse y hacer vida en común. Según la historia que ellos cuentan, sobre la colina llamada Capitolina, esta que vemos acá, o Capitolio, desde allí se dirigía y aún se dirige a Roma. Y sobre la colina llamada Palatino, esta que vemos acá, Rómulo creó la que se convertiría en la ciudad eterna. Estas 7 colinas es necesario comprenderlas, porque cuando leemos Apocalipsis en el capítulo 17, podemos observar que hace mención a ella. Allí nos está hablando de la gran ramera llamada Babilonia en misterio, y hemos dicho que esta ramera tiene relación con Jerusalén. Aún el término la Babilonia en misterio le queda bien, porque fue la que terminó cautiva de Babilonia durante 70 años. A diferencia de las 10 tribus del norte que estuvieron a merced de los asirios. Esa mujer en misterio asegura que estaba sentada sobre una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y ya en el verso 9 afirma que esas 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales está sentada esa mujer. No olviden que en el primer siglo después de Cristo,
Herodes era tetrarca de Judea y estaba justamente a merced de la Roma imperial, al punto que cuando en tiempos de Tiberio César fueron a crucificar al Cristo, lo presentaron ante Pilato, que era gobernador romano en Judea. Y ellos terminaron diciendo en el capítulo 19 de Juan que solamente tenían un rey y ese rey era el César, lo cual nos muestra esta relación de esa Judea del primer siglo, sujetos de alguna manera a esa Roma imperial. Nos afirma también que aparte de representar 7 montes, también estaría representando 7 reyes, 5 de los cuales ya habían caído en el momento en que Juan escribe. Por eso entendemos que el libro no está planteando todo en futuro. Y si buscamos bien cuál era este rey caído, podemos ubicar el tiempo del escrito de la carta. A pesar de que 5 habían caído, dice que uno es. En pocas palabras, en este rey que estaba haciendo en ese momento es que es escrita la carta, porque está hablando en el presente en que Juan escribe. Y deja claro que el otro aún no ha venido, y cuando viniera era necesario que dure breve tiempo. Esto es una gran pista para entender el tiempo del escrito de Apocalipsis. Ubicaremos entonces el rey caído, el rey que estaba haciendo y el rey que duraría poco tiempo, para poder tener mucho más claro el momento del escrito de la carta de Apocalipsis. Sigamos hablando de Roma. Hemos dicho que vence a Grecia en el año 146 a.C., cuando se produjo la batalla de Corinto, justamente en ese año. Allí fue donde los antiguos romanos saquearon la ciudad y la destruyeron, venciendo a la antigua Grecia. En ese momento Roma empezó a actuar como república y la gobernaba un senado, que según la tradición justamente fue Rómulo quien creó el primer senado con 100 miembros. Pero también la historia nos cuenta que ese senado llegó a estar representado hasta por 300 miembros. Este senado era justamente el encargado de administrar justicia mientras Roma fue república. La historia nos sigue contando que en el año 60 hasta el 53 tuvo lugar un primer triunvirato formado por Pompeyo, por Craso y por Julio César, que consistía justamente en un gobierno de 3 gobernantes. Y con la muerte de Pompeyo y Craso, el famoso Julio César recibió de parte del Senado el título de dictador, que justamente era un cargo que se otorgaba en tiempos de guerra. Cargo que duraba solo 6 meses y le otorgaba poder para poder hacer lo que quisiera sin consultar a ese Senado con el fin de proteger la República. Sin embargo, Julio César avanzó y tras la victoria sobre Pompeyo y sus aliados, terminó siendo nombrado dictador perpetuo, con la intención de que ese cargo fuera vitalicio. Con estos grandes poderes, algunos senadores tuvieron temor de que pudiera proclamarse rey y por este motivo terminaron matándolo. Esta muerte sucedió el 15 de marzo del año 44 a.C., según la historia, donde un grupo de senadores terminaron matando a Julio César ante los ojos de todos los senadores. Como hemos visto, el primer triunvirato duró hasta el año 53 y luego este Julio César se mantuvo en el cargo hasta el año 44 a.C. Y ya en el año 43 se terminó formando un segundo triunvirato, esta vez formado por Lépido, por Marco Antonio y Octavio Augusto. Y nuevamente tras la muerte de Lépido y Marco Antonio, Octavio Augusto terminaría por tomar el poder en el año 27 a.C. y en el año 19 le fue otorgado el poder supremo sobre cada provincia del Imperio Romano. Y fue a partir de allí donde César Augusto fue reconocido como el primer emperador de Roma. Esto es importante que lo entendamos. No se le llamó a Julio César emperador, es Augusto César el primero en ser reconocido con este título. Y a partir de ese momento Roma dejaría de ser república para transformarse en el Imperio Romano, el cual duraría hasta septiembre del 476 después de Cristo,
donde caería el Imperio Romano Occidental, que sería más tarde ocupado el cargo por quien conocemos hoy como el Papa Romano, pero ya no como el imperio dominante. Y así estaría terminando este imperio que había alcanzado a durar aproximadamente 500 años, desde el 146 que comenzó hasta el 476 después de Cristo. Este Augusto César terminó siendo reconocido como un buen emperador, e inclusive en sus tiempos se habló de la paz romana, y una vez que muere, en el año 14 después de Cristo, el Senado lo divinizó y a partir de allí empezó a ser adorado. Eso hace que sus nombres César y Augusto serían adoptados por los demás emperadores posteriores, y el mes de Sextilis sería llamado agosto en honor justamente a su nombre Augusto. Cuentan inclusive que el mes de julio es en honor a Julio César, y como tenía 31 días y a agosto le tocarían 30, deciden colocarle también agosto 31, y ese día extra se lo quitaron a febrero. Por eso es que podrá notar en nuestro almanaque gregoriano que julio y agosto ambos tienen 31 días, mientras que febrero tiene 28. Son cosas interesantes de la historia que debemos conocer. Si entendemos que Apocalipsis en el capítulo 17 nos habla de 5 reyes caídos, debemos entonces empezar a buscar primeramente cómo estuvo conformado esa Roma imperial del primer siglo, comenzando desde este emperador Augusto César, para saber a qué quinto se refería. Y entendiendo que Augusto comenzó a reinar en el 27 y que aún se encuentra presente después de Cristo, ya que muere en el año 14 después de que nuestro Señor nace, entonces vamos a ubicar todos los emperadores de este primer siglo hasta el final del siglo, del cual hace varias veces referencia el Señor en el Nuevo Testamento. Ubiquemos hacia la izquierda estos elementos para abrir un poco más de espacio. Tenemos entonces que Augusto César termina muriendo el 14 después de Cristo, y luego asciende el poder Tiberio César, el cual reina hasta el año 37 después de Cristo y sería el emperador de turno cuando el Señor fue crucificado. Una vez que muere Tiberios, comienza el reinado de Calígula, quien reina hasta el año 41 después de Cristo. Y al morir este se activa el gobierno de Claudio, el cual dura hasta el año 54. De estos emperadores que ve acá, la Biblia nos habla de Augusto César cuando se refiere al empadronamiento que hubo en Belén y hasta allá tuvo que ir José y María. Nos habla de Tiberio César cuando nos dice que en sus tiempos comenzó la predicación de Juan el Bautista. Nos habla de Claudio cuando en Hechos 11:28 dice que hubo una gran hambruna en esos tiempos, y de esta manera podemos ver que sí hay una relación de estos emperadores con la historia que nos cuentan las cartas del Nuevo Testamento. Una vez que muere Claudio, comienza el reinado del famoso Nerón, el cual reina hasta el año 68 cuando se termina suicidando con una daga. Esto sucede en junio de ese año 68, lo que permite que ascienda al poder Galba, el cual reina hasta enero del año 69. Y cabe destacar que en este año se activaron 4 emperadores, ya que como vemos Galba pudo reinar durante los primeros días del mes de enero del año 69, luego le sigue Otón, que fue uno de los reinados más cortos, luego sube al poder Vitelio, y mientras estaba este emperador de turno, Judea y Egipto reconocieron a Vespasiano como emperador, y así es como se le llama el año de los 4 emperadores, lo cual sigue siendo importante en nuestros análisis bíblicos. Volviendo entonces a este emperador Galba, tenemos que al morir le toca el turno a Otón, luego a Vitelio, y en diciembre del año 69 toma completamente Vespasiano el poder sobre Roma, cuando uno de sus soldados terminan matando a este Vitelio. A pesar de que quiso negociar con Vespasiano
para que no le quitaran la vida, terminó muriendo en manos de ese soldado. Vitelio había activado una dinastía germánica y había finalizado la dinastía Julio-Claudia, pero al ser asesinado por esas tropas de Vespasiano, este emperador recupera nuevamente la dinastía. Y después de la muerte de Vespasiano, terminaron en el poder sus dos hijos, Tito y luego Domiciano, hasta el año 96 cuando fue asesinado. Pero aquí es importante resaltar que Vespasiano activó una dinastía Flavia conformada justamente por él y por sus dos hijos. Tito, después de la muerte de su padre en el 79, toma el poder hasta el año 81 y luego al morir su hermano Domiciano toma el poder hasta el 96 cuando es asesinado. Y de esta manera la dinastía Flavia gobernaría 27 años en ese primer siglo después de Cristo. Al morir Domiciano, toma el poder Nerva, y antes de finalizar ese siglo, en el año 98, le reemplaza Trajano, que sería el emperador que cruza el límite del primer siglo hasta el año 17 del segundo. Y así tendríamos todos los emperadores del primer siglo, comenzando desde el primer emperador reconocido por la historia, Augusto César, hasta Trajano, que cierra los emperadores de ese primer siglo. Y como hemos dicho, Apocalipsis nos cuenta en el capítulo 17 que las 7 cabezas eran 7 montes, representando los montes de Roma, pero también serían 7 reyes, 5 de los cuales han caído. Si contamos los emperadores hasta la finalización del imperio en el 476, tuvo poco más de 72. Pero este libro de Apocalipsis nos está mandando a ubicar los primeros 8, como veremos un poco más adelante. 5 que ya habían pasado, el que estaba haciendo en ese momento, el que vendría, y según nos cuenta Apocalipsis, el 8º estaría representado por el 5º caído. Así que vamos a contar quién sería ese 5º según la historia. Tomando en cuenta entonces a Augusto César como el primer emperador, el segundo lugar le tocaría a Tiberios, de tercero tenemos a Calígula, cuarto Claudio y quinto Nerón. Si entendemos entonces que Nerón es el 5º y ya 5 habían caído, la carta de Apocalipsis no puede estar escrita antes de morir este emperador. Y entendemos que este emperador se suicida en el 68. O sea que el escrito de Apocalipsis debe superar esa fecha de la muerte del emperador en el tiempo del que estaba haciendo después de la muerte de ese 5º. Vamos a colocar a Nerón hacia la izquierda y vamos a subir el resto de los emperadores. Recordemos entonces que este emperador Nerón es el que coincide con ese 5º caído. El que estaba haciendo en ese momento descrita la carta coincidiría entonces con Galba. El otro que no había venido y cuando viniera era necesario que durara breve tiempo estaría haciendo referencia a Otón. Y según la historia gobernó desde el 15 de enero hasta mediados de abril del 69, siendo uno de los periodos más cortos de la historia de Roma y definitivamente el de menor tiempo en todos los emperadores del primer siglo. ¿Por qué asumir que esta interpretación es coherente y que era Galba el que estaba a cargo? Y la respuesta nos la entrega el capítulo 11, verso 2 de Apocalipsis, donde el siervo Juan escribe que el patio que estaba fuera del templo no lo midiera porque había sido entregado a los gentiles y estos gentiles hollarían la ciudad santa 42 meses. Fíjese que este verbo hollar o pisar está en el futuro, lo que nos da a entender que no había sido hollada todavía la ciudad santa, como lo había reafirmado el Cristo según Lucas 21 verso 24, diciendo que Jerusalén sería hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Siendo así entonces que estos gentiles hollarían la ciudad santa estos 42 meses, y entendiendo que la historia nos cuenta que Roma la destruyó en el año 70 hasta el 73, cuando terminó venciendo Masada donde se encontraba la fortaleza de Herodes, entonces podemos asumir que la carta de Apocalipsis fue escrita justamente antes de esta destrucción de Jerusalén y no después, como afirman muchas teorías que la han colocado después del año 94.
Y entendiendo que 5 reyes ya habían caído, lo cual coincide con Nerón, el cual reina entre el 54 y el 68 después de Cristo, entonces ubicaríamos la carta después de la muerte de Nerón y antes de la destrucción de Jerusalén, justamente en ese emperador que estaba haciendo inmediatamente después del caído, o sea, en tiempos de Galba, entre el 68 y principios del 69. En tiempos de Nerón comenzaron las guerras judeo-romanas y Nerón nombró a Vespasiano como comandante de sus tropas, justamente para ir a atacar a Judea. Sin embargo, Nerón terminó suicidándose cuando se entera que el Senado lo había condenado a pena de muerte. Dice la historia que usó una daga justamente para suicidarse. Y esto sucede en junio del año 68, donde toma el poder Galba, el cual, como hemos dicho, coincide con ese que estaba haciendo en el momento del escrito. Este emperador Galba terminó muriendo en enero del 69, y entendiendo que el siervo Juan está hablando en ese presente de él que uno de los emperadores estaba haciendo para ese momento, entonces el escrito de la carta de Apocalipsis lo podemos ubicar entre junio del año 68 y enero del año 69, ni antes ni después. Después de la muerte de Galba hemos dicho que hasta abril del 69 reinaría Otón, el cual estaría coincidiendo con este que no había venido y que duraría poco tiempo, como hemos dicho, uno de los reinados más cortos. Y una vez que muere Otón, toma el poder Vitelio hasta diciembre del año 69, cuando es asesinado por ese soldado que hemos hablado. No olviden que mientras Vitelio era emperador, Judea y Egipto, en este tiempo mientras Vitelio está mandando, también reconoce como emperador a Vespasiano. Y así fue como en este lapso de tiempo se activa el año de los 4 emperadores. Vespasiano entonces tomaría todo el poder en diciembre de ese año 69 hasta el año 79 cuando muere. Y en sus tiempos reanuda justamente la dinastía Julio-Claudia, ya que Vitelio había activado una germánica, y envía a su hijo Tito a completar la destrucción de Jerusalén, activando nuevamente las guerras judeo-romanas que habían sido suspendidas justamente en el momento del suicidio de Nerón. Y recordamos nuevamente que activa la dinastía Flavia, la cual duraría hasta el año 96, cuando su hijo Domiciano fue asesinado. Algunos ubican el escrito de Apocalipsis en tiempos de este emperador Domiciano, colocándole aparentemente una fecha después del año 92, pero ignoran que en la misma carta de Apocalipsis nos contó en el capítulo 11, verso 2, que todavía la ciudad santa no había sido hollada por los gentiles. Y si creemos que realmente la carta fue escrita después del año 90, es tanto como decir que ya habían pasado más de 20 años de haber acontecido la destrucción, y por lo tanto esa ciudad santa que sería hollada por los gentiles tendría que ser ubicada hacia un futuro del escrito, generando análisis fuera de textos que obligan a descubrir otra ramera que ya no sería Jerusalén como Dios le había anunciado en las profecías antiguas, y de igual manera tendría que relacionar la bestia con algún tipo de gobierno después del fin de este siglo del que el Señor nos habló. Y para ello el pronto de Apocalipsis se transformaría entonces en una alegoría, ignorando que todo lo que Él nos cuenta tiene que ver con las acciones acaecidas en estos tiempos de lo que estamos hablando. Hemos dicho que según la cita de Apocalipsis capítulo 17, nos cuenta en el verso 11 que la bestia que era y no es también el octavo. Y en el verso 8, el ángel le dice a Juan que la bestia que había visto era y no es, refiriéndose justamente a esta quinta caída, pero dejando claro este mismo capítulo 17 que esa bestia que era y no es estaría para subir del abismo e ir a la perdición,
y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarían viendo a la bestia que era y no es y será. Mientras que este capítulo nos habla de una bestia que subiría del abismo, el capítulo 13, a partir del verso 11, nos hace saber que una bestia subiría de la tierra, y de esta manera nos está diferenciando el abismo de la tierra, lo cual pudiera estar indicando que este abismo hacía referencia a una bestia que ya había muerto, y que según Apocalipsis 13 del 1 en adelante, puede tener relación con esa que tenía una herida de muerte y había sanado. Este término abismo proviene del griego e indica sin fondo, y en Romanos capítulo 10 verso 7 asegura que Cristo tenía que subir de ese abismo, relacionándolo justamente con la muerte a donde había sido llevado, lo cual nos permite entonces entender que esta bestia a la que hace referencia ya había muerto. Entendiendo que el quinto ya había caído, lo cual puede estar haciendo referencia a Nerón y su suicidio, tenemos que la historia del primer siglo nos cuenta que a partir de su muerte existió una leyenda del Nerón Redivivus, la cual era una creencia popular que afirmaba que Nerón regresaría después de su muerte a vengarse justamente de los que lo habían traicionado. Y pensando desde esta perspectiva, la historia nos cuenta que el octavo emperador justamente fue Vitelio, el cual no coincide de ninguna manera con Nerón, ya que hemos visto que terminó activando una dinastía germánica y dejando a un lado la dinastía Julio-Claudia. Pero entendiendo que la historia nos cuenta que a la par de Vitelio, Judea y Siria aclamaron a Vespasiano, el cual viaja a Alejandría, donde fue aclamado como emperador el 1 de julio, obteniendo el control de los vitales suministros de grano de Egipto. Fíjense que aún no había muerto Vitelio, ya que su fallecimiento está en diciembre del año 69, y al mismo tiempo están reconociendo a Vespasiano como emperador, lo cual nos hace ver que en esa posición número 8 también vamos a encontrar a Vespasiano al mismo tiempo, y de esta manera tendríamos que revisar cuál de los dos representaría mejor a ese quinto caído, sin olvidar lo que hemos dicho, que Vitelio activa la dinastía germánica, pero Vespasiano recupera la dinastía Julio-Claudia. La historia nos contó que fue en tiempos de Nerón cuando se activaron las guerras judeo-romanas, y fue allí donde justamente Nerón envía a Vespasiano para atacar a Judea. Pero debido al suicidio de Nerón, esas guerras fueron suspendidas en el año 68. Y en el momento en que Vitelio muere y Vespasiano toma todo el control del Imperio Romano, su primera orden fue mandar a su hijo Tito a sitiar y destruir a Jerusalén, lo cual acaeció en el año 70 después de Cristo. Y así tendríamos entonces que Vespasiano estaría reviviendo el proyecto de Nerón, completando justamente esas guerras judeo-romanas y destruyendo su ciudad principal, Jerusalén. De esta manera, Vitelio queda eliminado de este análisis para enfocarnos en Vespasiano, el cual terminó cumpliendo el proyecto de Nerón. Apocalipsis 13 nos vuelve a contar sobre esta bestia que tenía 7 cabezas, tal cual nos los había dicho Apocalipsis 17 al referirse que esas 7 cabezas eran 7 montes, pero también eran 7 reyes, de los cuales 5 habían caído. Pero nos sigue contando Apocalipsis 13 que una de sus cabezas tenía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, tal cual lo vimos en Apocalipsis 17 al decir que quedarían sorprendidos todos los moradores de la tierra, aquellos no inscritos en el libro de la vida. Y ya en el verso 14 nos viene contando sobre otra bestia que tendría 2 cuernos y subiría de la tierra, la cual haría una imagen de la bestia anterior, esa que había sido herida de espada y había vivido otra vez.
Este término, traducido como espada en la Reina Valera, proviene del griego mahaira. Lo puede encontrar en el Strong con el número 3162 e indica un cuchillo, un puñal, y como hemos dicho, la Reina Valera lo traduce por espada. Viéndolo desde esta perspectiva y entendiendo que el quinto había caído, el cual hacía referencia a Nerón, tenemos entonces que esta herida de espada, o como podemos mirar con el cuchillo, el puñal, o como también se le conoció en el primer siglo como la sica, y de allí sale la expresión sicario, tiene mucho que ver con el suicidio de Nerón, el cual justamente usó una daga como arma para su suicidio. Nos sigue contando Apocalipsis 13 que en ese momento adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, ya que en el capítulo 12 podemos ver que el diablo y sus ángeles habían sido arrojados del cielo a la tierra, y terminaría siendo adorado junto con esa bestia que tenía la herida de espada y había revivido. Sin embargo, debemos comprender que no sería literalmente el Nerón el que reviviría, sino que está haciendo referencia a este Vespasiano que activa nuevamente ese proyecto que Nerón había dejado inconcluso en el año 68, ya que, como podemos seguir leyendo, Apocalipsis 13 nos está contando que esa bestia herida de espada se le daría autoridad para actuar 42 meses, permitiéndosele hacer guerra contra los santos hasta vencerlos. Estos 42 meses, equivalente a 3 años y medio, coinciden con el tiempo en que Jerusalén fue destruida por este imperio romano entre el 70 y 73, e inclusive algunos autores afirman que pudo llegar hasta el año 74, lo cual nos permite ubicar muy bien esos 3 años y medio o 42 meses, como nos está contando la profecía. Y sería justamente Vespasiano el que logró invadir y destruir este lugar santo, representado por Jerusalén, donde se encontraba el templo que había sido construido desde tiempos de Salomón y que había destruido Nabucodonosor, pero después de Ciro II había sido ordenado volverlo a reconstruir. Daniel nos había hablado de esta destrucción dentro del plazo de las 70 semanas, y lo puede leer en el capítulo 9, desde el 24 hasta el 27, donde dice que después de la muerte del Mesías príncipe, vendría un príncipe con su pueblo a destruir la ciudad y el santuario. Acción que solamente es factible asumir a Vespasiano como emperador y a su hijo Tito como enviado justamente a cumplir las órdenes de su padre Vespasiano. Daniel 7:20 nos hace referencia a un cuerno de esa cuarta bestia y tendría la función de hacer esa guerra contra los santos hasta vencerlos. Cuando Daniel tuvo la visión, asegura que tuvo el deseo de discernir sobre esa cuarta bestia espantosa y terrible, y allí se le dice que tenía 10 cuernos en su cabeza y otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y asegura Daniel que vio que este cuerno haría guerra contra los santos hasta vencerlos, tal cual lo estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 13. Esta profecía de Apocalipsis es el desenlace de esta profecía de Daniel. Y entendemos que estos 42 meses sería el mismo plazo que Apocalipsis 11:2 nos cuenta que los gentiles hollarían la ciudad santa. O sea que este hollar de la ciudad santa tiene relación justamente con esa guerra contra los santos hasta vencerlo, siendo justamente en ese tiempo donde fue destruida la gran Jerusalén junto con sus muros. Pero también nos contó Daniel que ese cuerno, delante de él habían caído 3. Qué interesante es poder notar que fue lo que sucedió justamente en el año 69, cuando previo a este emperador Vespasiano que haría la guerra contra Jerusalén, 3 emperadores habían existido en ese mismo año antes que él, y daría respuesta exacta a la profecía que Daniel había indicado. Pero es necesario entender acá
que mientras que Apocalipsis nos está hablando de esas 7 cabezas y aún la número 8 que existiría en el primer siglo, Daniel está contando la profecía mucho tiempo antes de que Roma terminara venciendo a Grecia. Y por eso ya no habla aquí de 7, sino está hablando de 10 cuernos. Y vamos a entender el porqué. Primeramente leamos la cita en Daniel 7, donde asegura que esos 10 cuernos que había visto en esa bestia significa que de aquel reino se levantarían 10 reyes. Y si ubicamos los emperadores del primer siglo, hemos dicho que Augusto César tendría el número 1, Tiberio el 2, Calígula el 3, Claudio 4, Nerón 5, Galba sería el número 6, Otón sería el número 7, y cualquiera de los dos, tanto Vitelio como Vespasiano, estarían ubicando el cuerno número 8. Y mirándolo desde esta perspectiva de Apocalipsis, no pareciera tener relación con estos 10 cuernos que nos está contando Daniel. Pero entendiendo que Daniel hace su profecía mucho antes de que Roma venciera a Grecia, entonces sería necesario ubicar que después del Senado se activaron 2 triunviratos. No olviden que lo estudiamos hace unos minutos atrás. Y de esta forma empezamos nuevamente a contar. El primer triunvirato le tocaría el número 1, luego el segundo triunvirato el número 2, y ahora Augusto pasaría a una posición número 3, viéndolo desde la profecía de Daniel. Tiberio 4, Calígula 5, Claudio 6, Nerón 7, Galba 8, Otón 9, Vitelio sería el 10, y antes de Vespasiano estarían ubicados los 3 caídos antes de tomar el imperio. Notemos que habló Daniel de 10 cuernos, pero después dice, y tras ellos se levantará otro, ante el cual caerían esos 3, pero no dice que era un número 11. Sin embargo, al leer la cita, eso es lo que estamos entendiendo en cuanto a Vespasiano, que sería ese otro cuerno que se levantaría después de los 10. Sin embargo, no lo menciona como uno de esos reyes de la bestia, porque Vespasiano no era linaje de ninguno de estos emperadores. Recuerde que era un soldado, que según la historia, ese ascenso comportó una especie de refundación de principado, donde se fue elaborando una nueva concepción, en el que el trono no es ocupado por derecho de nacimiento de una familia carismática, sino que aparece como la culminación de una carrera de oficios militares y administrativos abiertos al más capaz. Y esto empieza a formarse de esta manera en el momento en que se activa esta dinastía Flavia. Vespasiano entonces estuvo a cargo de las guerras que Nerón activó en el año 66, y durante ese tiempo, de parte de los judíos, estarían haciéndole resistencia a las tropas romanas, donde Josefo participó como uno de esos que peleaba a favor de los judíos. Pero en el momento en que fue vencida la ciudad de Israel llamada Jotapata, la cual estuvo asediada durante 47 días, Josefo es tomado prisionero. Y en ese momento él pide hablar a solas con Vespasiano y profetiza lo siguiente: pues si yo no hubiera sido enviado por Dios, sabría lo que prescribe la ley de los judíos y cómo debería morir un general. Me envías a Nerón. ¿Por qué? Después de Nerón no quedará ningún sucesor hasta llegar a ti. Tú, Vespasiano, serás César y emperador, y también lo será tu hijo que está aquí presente. Recuerden que en este año 66 todavía no había muerto Nerón, y es allí entonces donde Josefo hace esta profecía de que este soldado sería emperador junto con su hijo, lo cual no cree en el momento en que Josefo se lo está diciendo. Pero una vez que se cumple esta verdad y que termina siendo emperador en el año 69, Vespasiano le otorga también el nombre de la dinastía Flavia al nombre de Josefo. Y así es como se empieza a llamar Flavio Josefo. Esto hace que muchos crean que Flavio Josefo era un traidor que terminó a favor de los romanos e inclusive obtuvo esa ciudadanía romana. Lo cierto del caso que Vespasiano ni siquiera pensaba que podía llegar a ser emperador. Por eso podemos notar tanto en Daniel como en Apocalipsis
que lo están presentando como un sucesor de uno de esos Césares previos, en este caso de Nerón. Y esto hace que de alguna manera Daniel no se refiera a él como uno de los reyes de la bestia, sino haciendo referencia a él como otro, el cual sería diferente de los primeros, porque no tendría linaje de los Césares. Y como ya hemos visto, ante él caerían 3 previamente, lo cual nos está contando este año 69, donde existieron los 4 emperadores. También nos dijo Daniel que serían entregados en manos de ese cuerno hasta tiempos y medio tiempo, lo cual nuevamente vamos a conseguir narrado en Apocalipsis 12, verso 14, que tiene una relación perfecta con los 42 meses que nos cuenta el capítulo 13. Y lo podemos entender porque Apocalipsis 12:14 asegura que la mujer sería protegida en el desierto durante tiempos y medio tiempo, mientras que en el verso 6 hace la misma referencia, pero diciendo que serían 1260 días. Y en el calendario judío, que contaba con 30 días al mes, 1260 días equivale a 3 años y medio, al igual que 42 meses equivale a 3 años y medio, y en este caso un tiempo sería un año. Tiempos en plural puede estar haciendo referencia a 2, y el medio tiempo sería ese otro medio año para sumar los 3 años y medio, donde serían entregados los santos a este cuerno de la cuarta bestia para que hiciera guerra con ellos hasta vencerlos. Y dejando claro que luego se sentaría el juez y le quitaría justamente el dominio a ese cuerno para destruirlo y arruinarlo hasta el fin, lo cual tiene mucho que ver con la finalización de la dinastía Flavia en el año 96, y en ese momento en que fuera arruinado ese cuerno de la cuarta bestia, el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo del cielo sería dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirían y obedecerían. Y esto nos está haciendo referencia al reino que Dios entregaría a los santos, pero observe muy bien que dice debajo de todo el cielo. Y todavía leemos en Apocalipsis 5:10 que los santos aún no reinaban sobre la tierra, acción que solamente estaría, según Apocalipsis 22, verso 5, una vez que se cumplieran los tiempos que habla este libro profético, y que tendrían lugar después de descender del cielo la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, que nos narra el capítulo 21 y 22. Sería allí donde los siervos de Dios reinarían por los siglos de los siglos, justamente en el final de ese siglo que nos contaban las profecías. Y para que les dé tiempo a escudriñar todo lo que hemos dicho, seguiremos hablando en el siguiente video un poco más sobre esta historia del primer siglo después del nacimiento de Cristo. Una vez más deseo en el Señor que pueda usar todos los medios que estén a su alcance para que pueda escudriñar si todas estas cosas que he escuchado son así. No deje de invocar al Espíritu Santo en todas estas investigaciones, y recuerde que tenemos la autoridad escrita conocida como la Biblia para poder concluir lo que Dios nos quiere contar. Haga uso de su nobleza, como esos hermanos de Berea, para descubrir si las cosas que han sido dichas son así. No permita que paradigmas lo obliguen a quedarse estancado en un pensamiento. Aunque muchas veces preguntar más allá de lo que los púlpitos nos enseñan puede ser visto como rebeldía, pero sea libre en el Señor y no esté sometido a denominaciones que dogmatizan muchas veces la mente para que usted no pueda pensar desde una relación personal y secreta con el Todopoderoso. Espero en el Señor esta información le sirva y le edifique. Cristo Jesús me le guarde por siempre. Solo